beneficios y sobre la actualidad del uso de la marihuana medicinal. Vamos a platicar. Hoy nos visita en el estudio Raúl Elizalde Garza, es el papá de Grace, quien se ha vuelto además un activista, un defensor del derecho del acceso a la marihuana, a los medicamentos y a las sustancias que tienen cannabidol. Además, pues fue invitado por la Organización Mundial de la Salud para ser parte de la edición número 38 de la reunión del Comité de Expertos en Farmacodependencia. Raúl, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Raúl, buenos días. Gusto estar aquí con ustedes. Pues es un camino largo el que ustedes han seguido y son varias batallas las que han ido ganando, unas batallas en las que México va tarde con respecto a otros países. ¿Cómo estamos hoy como sociedad? Pues mira, yo creo que México, como bien lo dices, empezamos tarde, pero estamos en muy buen momento para poder emparejarnos con los demás países, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo esto que acabas de comentar de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Se va a tocar un tema donde se toca el tema del cannabidiol dentro de una lista de sustancias que están ellos buscando ver si las ponen como sustancias psicotrópicas, ¿no? El cannabidiol no es psicotrópico y eso a nosotros nos llama mucho la atención de cómo llegó ahí cannabidiol a un listado de sustancias, algunas sintéticas, ketamina, vigabatrina, sustancias que sí tienen efectos psicotrópicos, y de repente está ahí cannabidiol. Y parte de lo que tenemos que hacer, y aparte de lo que yo voy a ir a hacer a la Organización Mundial de la Salud, es ir a hablar y explicarles que el cannabidiol no es psicotrópico. Y hay una diferencia. Por ejemplo, mucha gente dice cannabidiol es igual a marihuana, y desde ahí estamos equivocados. Claro. Cannabidiol no es igual a marihuana, cannabidiol no es psicotrópico, múltiples estudios lo han demostrado, y eso es lo que queremos, que existe esta diferencia y que el acceso sea como en México. En México, por ejemplo, nunca ha estado prohibido el cannabidiol, tan es así que desde el 2016, antes de la regulación, la COFEPRIS empezó a dar permisos para la importación de cannabidiol antes de la regulación. Hoy en día la COFEPRIS va a regular la sustancia psicotrópica, la cual tiene aparte efectos terapéuticos, y es lo que va a salir en esta regulación que va a salir, que esperemos salga en diciembre. Yo creo que una de las cosas más importantes ahí, Raúl, y tú bien lo apuntas, que es lo que precisamente vas a ir a explicar a la Organización Mundial de la Salud, es la planta propiamente de la marihuana, lo que se extrae de ella y los distintos usos de las diferentes partes, porque son como esencias. Ayúdame más o menos a ponerlo en alguna palabra que no sea más accesible, y unas se usan para una cosa y otra. Hablabas de la THC, perdón, del cannabidiol propiamente. O sea, ¿se divide en cuánto? Bueno, la planta tiene muchísimas sustancias. Cannabinoides que se conocen hoy en día son más de 80 cannabinoides que tiene la planta, ¿no? Cada vez se van descubriendo más cannabinoides. Aparte tiene otras sustancias que dan aroma, la misma planta tiene clorofila, tiene agua. Entonces, no todo lo que se extrae de esa planta puede considerarse ilegal, ¿no? Más de plantas de cannabis que se siembran legalmente en otros países que no tienen una concentración alta del psicotrópico. Entonces ya hay un mercado en Estados Unidos de alimentos que contienen cannabidiol, de suplementos alimenticios que contienen cannabidiol. Hay productos que se han importado a México. Los otros países ya están regulando esto. México hace la diferencia entre cannabis psicoactivo, cannabis con una menor cantidad de THC. No se menciona al cannabidiol, por así decirlo. Entonces, tenemos que dejar bien en claro, marihuana no es igual a cannabidiol. Y cannabidiol no es psicotrópico. Y esa es donde la gente a veces se confunde y piensa, por ejemplo, a mí me decían, oye, tu hija, ¿cómo fuma la marihuana, por ejemplo? Y le decían, no, pues ella está tomando un suplemento alimenticio que es un adicional a su tratamiento, y eso le ha funcionado como nada le había funcionado anteriormente. Y eso es lo que hay que explicar para que no vayamos a cometer el error de poder cerrarle a todas estas personas el acceso que hoy en día ya tienen, cerrar este acceso, porque lo único que vamos a hacer es crear un mercado negro, un mercado irregular y que no vaya a tener control de calidad. En el camino de la regularización y de la norma, del marco jurídico que tiene que dar la autoridad, COFEPRIS particularmente, ¿cómo vamos? ¿Cómo está ahí? ¿Hay autorizaciones? ¿Hay permisos? ¿No hay permisos? Bueno, mira, COFEPRIS ha hecho un muy buen trabajo. Desde el 2016 autorizó la importación de cannabidiol, aún antes de cambiar la regulación, y es parte de lo que vamos a comentar en la ONU, ¿no? México muy atinadamente dice, a ver, el cannabidiol no es psicotrópico, no está prohibido, yo no tengo por qué negarte un permiso, y otorgó el permiso a cientos de pacientes para que pudieran importarlo. Por otro lado, el THC... Para importarlo, todavía no para comercializar. Exactamente, todavía no para la producción nacional. La ley se cambia este año.
Entonces, este año el plazo para sacar el reglamento vence en diciembre. Entonces, COFEPRIS tiene que poner las reglas para la elaboración de medicamentos con THC, porque esos serían medicamentos con una concentración alta de THC, pero también para la producción nacional de una industria, por así decirlo, tanto farmacéutica como alimenticia, como de fibra, como cualquier otra industria, con la cannabis, ¿no? Y eso es el reglamento que COFEPRIS atinadamente va a tener que sacar ahora en diciembre. ¿Cómo está la discusión en el área farmacéutica precisamente en torno a el negocio propiamente que tendrán que hacer ahora las farmacéuticas con este tipo de sustancia? Porque eso va a crecer y mucho. Bueno, ahí venimos una problemática, ¿no? Es un extracto botánico. Entonces, hasta cierto punto, sacar un producto farmacéutico de un extracto botánico no es redituable, porque al final lo que se busca es una patente. Entonces, para hacer una patente normalmente se hacen sintéticos. Entonces, claro, se va a tener que abrir en esta regulación la manera de poder tener acceso a productos botánicos. Es que este no es cualquier botánico. O sea, a eso me refiero. Y la industria farmacéutica lo sabe. Exactamente, ¿no? Y por ahí, bueno, a mí por ejemplo, me causa extrañez de, oye, ¿cómo llegó el cannabidiol a la lista de sustancias psicotrópicas cuando hay cientos de estudios que dicen que no es psicotrópico, ¿no? O sea, ¿cómo llegó ahí? Entonces, digo, no creo que haya, creo que no haya habido esa mala intención, pero es bueno estar ahí para decirles, no lo cataloguen como eso. El cannabidiol está demostrado que no tiene efectos secundarios adversos negativos. Oye, Raúl, ¿cómo está Grace? Muy bien, ¿no? Grace cambió totalmente la vida de ella y la de nosotros, ¿no? Grace tenía 400 crisis diarias. Yo a mi hija la veía en su habitación, en un área especial que teníamos, una colchoneta, prácticamente convulsionando todo el día. Nosotros probamos 19 diferentes anticonvulsivos, una cirugía. Aparte de eso, hicimos dietas, hicimos todo lo que te podrías haber imaginado. Nosotros íbamos y lo hacíamos, ¿no? Hasta que tuvimos la oportunidad de probar un aceite de cannabidiol botánico. Se lo dimos como parte de su dieta, un add-on, una adicional a su tratamiento. Grace, de tener 400 crisis diarias, hoy en día, un día muy, muy, muy malo, tiene 20 crisis, no son igual de intensas. Grace ha avanzado en sus terapias, nuestra vida ha cambiado, podemos salir a un restaurante a comer con ella, ya no tenemos ese miedo de que se vaya a golpear en la mesa, podemos viajar con ella, o sea, nos ha cambiado la vida totalmente. ¿Ya cuántos padres igual que ustedes? Bueno, cientos de padres bien contentos y bien contentos de ver los resultados y ver que los niños están viéndose favorecidos, aparte en lo cognitivo, ese espectro autista que Grace tenía, ya no lo tiene, ya los puede mirar a los ojos, busca la manera de comunicarse un poquito más con nosotros. Nosotros le debemos, todo lo que nos está pasando se lo debemos a esta planta, a la molécula del cannabidiol. Estamos muy, muy contentos por lo que estamos viviendo y lo que yo quiero es que esto pueda llegar a las demás personas y que no exista esa confusión ni ese tabú que se tiene de la planta, de decir es que todo lo que venga de esa planta es malo. No es cierto, ¿no? Hay que regularlo, sí hay que regular el THC, que es el psicotrópico. ¿Por qué no? Hay que regularlo, pero también tiene efectos terapéuticos y habrá que sacar productos de eso y habrá que esos productos sean accesibles, ¿no? Y creo que va por buen camino, creo que México va muy, muy bien y espero y voy a luchar mucho para que nos convertamos en una potencia en esta rama, sí, a la par de los países desarrollados, ¿no? Porque han ido abriendo brecha y porque le han dado estos mismos beneficios a cientos, a miles de personas más que lo necesitaban con urgencia. Les han cambiado la vida también. Raúl, muchas gracias por No, gracias a ustedes por el tiempo y luego les platico cómo nos fue. Y luego regresas por favor, para que nos cuentes. Claro que sí, aquí estaré. Gracias. Gracias.